lugares, acá en nuestra nación. Como lo hemos hablado, nuestros hermanos en Cauca están siendo perseguidos por causa de su fe, para no irnos muy lejos. Entonces, les pido estemos orando. Vamos a continuar entonces con nuestra escuela dominical. Estamos viendo una escatología centrada en el Evangelio, una lectura de esos tiempos finales desde una perspectiva bíblica, entendiendo el propósito que Dios tuvo desde la creación y el cual se cumplirá eficazmente cuando todas las cosas sean consumadas. El domingo pasado recalcamos a través de la enseñanza que nuestro hermano Mauricio dio de que la iglesia de Cristo afrontará la tribulación, que contrario a lo que piensa el pretribulacionismo, la iglesia de Cristo no será sacada antes de la tribulación. No, la iglesia de Cristo afrontará la gran tribulación, pero será fortalecida, por Dios para afrontar ese momento de gran tribulación. Lo segundo que es importante tener en conexión es que todos estos eventos son simultáneos. El momento en que la iglesia es tomada es de manera visible, todo ojo le verá, todos escucharán lo que está sucediendo en ese momento, todos sabrán qué está pasando, no dirán ¿qué pasó? No, todos verán descender en gloria a Cristo, ¿sí? Todo esto será de manera simultánea. Hoy vamos a hablar de otro elemento que se dará en ese mismo suceso en el día final, que es la resurrección. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la resurrección? Primero, es que esta es real. Uno de los elementos que el ateísmo ha intentado borrar de la historia es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, y dirán ustedes, ¿y esto por qué es importante? Cuando hablamos de un hecho histórico, estamos hablando de un hecho irrefutable, no es una suposición, sino que muchos pudieron presenciarlo y es un acto que fue registrado no solo por creyentes, sino por incrédulos. Por eso, si un ateo quiere tratar de demostrar que el cristianismo es una farsa, que intente demostrar que la resurrección es falsa. Pues, como escribió Pablo, si la resurrección no fue, en vana es nuestra fe. Cerremos y vámonos. Porque si Cristo no resucitó de su muerte, quiere decir que su sacrificio en la cruz no fue aceptado y por tanto ninguno de nosotros tenemos perdón. Y si no hay perdón para el pecador, pues entonces no hay razón para reunirnos ni buscar a Cristo en cuanto a la promesa que ha dado de perdonar y salvar a los pecadores. La Biblia también enseña entonces que no solo Cristo resucitó de manera verídica y confiable, sino que los hombres experimentarán resurrección. Pero todos la experimentarán de la misma forma. Tanto creyentes como incrédulos asumirán esa resurrección. ¿Y cómo la asumirán? La resurrección de los muertos es una de las verdades centrales mantenidas en común por todos los cristianos ortodoxos. Es decir, el cristianismo ortodoxo reconoce la resurrección de Cristo y que habrá una resurrección final. Todos la reconocen. Si hay algún movimiento religioso que niega la resurrección de Cristo o niega la resurrección de los muertos, esta no debe considerarse ortodoxa y debe ponerse en tela de juicio sus enseñanzas. Miren lo que dice nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689 en el capítulo 31, párrafo 2 y 3. Los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán. ¿Empezó hablando de quién? De los santos. ¿Que se encuentren cómo? Vivos. ¿En cuál día? En el día final, cuando Cristo descienda en gloria y sea el juicio, ¿cierto? Estos no dormirán. ¿Cómo así que no dormirán? Recuerda que dormirán es un eufemismo utilizado por Pablo para hablar ¿de qué? De la muerte. Lo que está diciendo es no morirán,
sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos, y no con otros, aunque con diferentes cualidades. Y estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra. Los cuerpos de los justos, por su espíritu, para honra. Y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Miren todo lo que nos enseña de forma concisa y precisa la confesión de fe. Primero, cuando Cristo venga entonces por segunda vez, ¿qué suceso también se dará? La resurrección de ¿quiénes? De los muertos. ¿Solo de los creyentes? De todos. O sea, todos los que han muerto resucitarán. Recordemos que hay dos lugares temporales, el cielo y el infierno. Todos los que están en el cielo y todos los que están en el infierno resucitarán en el día final, pero no recibirán el mismo trato ni los mismos beneficios. Los santos que se encuentren vivos, quiere decir que cuando Cristo venga, habrán creyentes que no experimentaron la muerte, ¿cierto? Ellos estarán viendo todo con el cuerpo presente. Siguiente diapositiva. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17, acompáñeme por favor, dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia? Hermanos, no se desanimen por los que han muerto por causa de su fe. Ellos resucitarán con Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. ¿Qué está diciendo Pablo? Él cree que él va a ver el regreso de Cristo. Él tenía una plena convicción de que él estaría vivo en el regreso de Cristo. Esa es la misma expectativa con la que debemos vivir nosotros, esperando ser de aquellos que estaremos vivos en su regreso. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Cómo descenderá? Con voz de mando, es decir, todos le escucharán, todos se darán cuenta que Él. ¿Y de dónde descenderá? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Corintios 15, 50 al 53 y segunda de Corintios 5, 1 al 4, también enseña entonces que habrán unos santos que sobrevivirán físicamente en el momento que Cristo regrese. Ellos no experimentarán la muerte, pero sí recibirán una existencia gloriosa. Entonces, ¿qué pasará? Tras enseñar acerca de la transformación y que todos los santos vivos, dice la confesión, serán transformados luego de ¿qué? De que hayan resucitado los que murieron en Cristo y resucitan para ser transformados, para recibir cuerpos glorificados. Pero también resucitarán aquellos que no creyeron en Cristo y que están en el infierno. Pero estos no serán transformados para gloria, sino para sufrimiento y condenación eterna.
Cuando decimos entonces todos los muertos resucitarán, estamos hablando de los justos, pero también de los injustos. Siguiente diapositiva. Tres testigos clásicos o tres textos que nos ayudan a corroborar esto. Daniel 12:2, mire lo que dice. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando hablamos de duermen en el polvo de la tierra, ¿qué significa? Que están muertos. Hermanos, esto no significa que las personas cuando mueren están dormidas. Ese dormir en la Biblia es un eufemismo, es un término que utilizan para restarle poder a la muerte y recordar a la audiencia que Dios ha vencido sobre la muerte. Por eso utilizan la expresión duermen. Unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Algunos erróneamente afirman que no, que el cielo y el infierno es lo que vivimos ahora, que cada uno verá si en esta tierra hace de su vida un cielo o de su vida un infierno. ¿Han escuchado esa expresión? Pero eso no es cierto. La Biblia habla de un cielo y de un infierno, de un momento en que las personas irán a vida eterna o a condenación eterna. Unos entonces, dice Daniel, para vida y otros para vergüenza y confusión. ¿Durante cuánto tiempo? Para siempre. Es decir, una vez resucitemos, según la condición de quienes resuciten, el estado que recibirán será definitivo. Ya no habrá posibilidad de cambiar. No habrá uno solo que después de estar con Dios en los nuevos cielos y en la nueva tierra pueda salir de esa condición y más bien irse para el lago de fuego. Pero tampoco habrá uno solo que estando en el lago de fuego y azufre pueda salir de esa condición para estar con Dios. Y esto es importante entenderlo porque esto también nos enseña que la única posibilidad de definir nuestro destino final es ¿cuándo? En vida, colocando nuestra fe ¿en quién? En Cristo. Una vez una persona muere, no hay rituales, ni ofrendas, ni misas, ni cultos, nada que pueda cambiar el estado de una persona. Eso no está en la Escritura. La única posibilidad que tú tienes para asegurar tu destino final la tienes en vida y es mediante Cristo. Después de que alguien muere, no hay nada que hacer respecto a su destino final. Juan 5, 28 al 29 es otro claro testigo de que esto es verdad. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿quiénes? Todos, ¿cierto? Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿A qué se refiere bueno acá, Juan? ¿A construir barrios? ¿Dar mercados? ¿Ayudar a los pobres? Lo bueno es haber puesto su fe en Cristo. ¿Saldrán a qué? A resurrección de vida. Mas los que hicieron ¿qué? Lo malo. ¿Qué es ese acto de maldad que trae condenación eterna? No creer en Jesucristo. Serán traídos a su resurrección, pero ¿para qué? Para condenación. Qué bueno entonces que todos nosotros nos estemos preguntando en este estudio: y si hoy llegase la muerte a mi vida, ¿cuál será mi destino final? ¿Vida o condenación eterna? Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber ¿qué? ¿Resurrección de quién? Así de justos como injustos. ¿Qué nos dejan claro estos pasajes? Que va a haber una resurrección. ¿Cuándo?
El día final en el que Cristo regrese en gloria. ¿Quiénes resucitarán? Todos, justos e injustos. Pero los justos resucitarán ¿para qué? Para vida eterna. Y los injustos para condenación eterna. Hermanos, ven cuán clara es la palabra y cuán es importante las advertencias que ella contiene para todos nosotros. Ya hemos estudiado a través de este estudio varios pasajes que nos enseñan acerca de un juicio general, de las consecuencias eternas que surgen posterior a esta resurrección. Pero vamos a leer uno de ellos, Apocalipsis 20, 11 al 15. Siguiente diapositiva. Y vi un gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo esto sucederá ¿cuándo? El día final, de manera simultánea. Resurrección y juicio. Vida para unos, condena para otros. ¿Qué podemos aprender acerca de ese carácter de la transformación final? Siguiente diapositiva. Dice primero entonces en la confesión que resucitaremos ¿con qué? Con nuestros mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades. Esto es muy importante. Si usted pensaba que recibiría un cuerpo o un aspecto físico más llamativo del que tiene en cuanto a apariencia, permítame decepcionarlo en ese sentido. Serán estos mismos cuerpos, obviamente en los justos, estos cuerpos serán glorificados, estarán en un estado de perfección, pero partiendo ¿de qué? De nuestros cuerpos presentes. ¿Recuerda lo que sucedió cuando Jesús resucitó de la muerte? ¿Resucitó cómo? En gloria, ¿cierto? Con un cuerpo glorificado. Pero aquellos que le vieron, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo era Él? Con ese cuerpo físico que Él tenía. Y de hecho, aunque era un cuerpo glorificado, ¿ese cuerpo era espiritual o era tangible y perceptible? Era físico. Podían tocarlo y palparlo. Y la prueba que tenemos de ello es ¿quién? ¿Qué hizo Tomás? Metió el dedo. ¿Y uno puede meter el dedo en un espíritu? ¿Tocar la herida de un espíritu? De un cuerpo, ¿cierto? Entonces, primera realidad, resucitaremos con estos mismos cuerpos, pero estos cuerpos serán glorificados. La confesión de fe intenta resolver una pregunta importante en la doctrina de la resurrección. ¿Cuál es la relación del cuerpo resucitado con nuestro cuerpo presente? La confesión de fe responde paradójicamente afirmando dos cosas. Primero, el cuerpo de resurrección es el mismo cuerpo que poseemos ahora. Es este cuerpo. Segundo, afirma que es este mismo cuerpo con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Este cuerpo será ¿qué? Glorificado. Hodge dice lo siguiente: no es un cuerpo nuevo que sustituye al viejo, sino el viejo transformado en el nuevo.
tranquilo, mi hermanos, estaremos tan perfeccionados que a pesar de nuestras características propias, de las cuales hoy muchos quisieran deshacerse, viviremos felices y plenos con el cuerpo que tenemos. No habrá ningún motivo de incomodidad o pena como la que muchos tienen hoy. Yo sé que no pasa entre ustedes, todos ustedes viven felices con los rasgos físicos que el Señor en su providencia nos entregó. Pero en aquel momento, aunque tendremos un cuerpo glorificado, habrá plenitud en este cuerpo. Las diferencias entre nuestro cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección la vamos a ver más adelante en detalle. Sé que hoy quisieran preguntar muchas cosas sobre, entonces, vamos por partes, vamos a tener simplemente los fundamentos y luego los detalles. Vamos a centrarnos entonces cómo se da este suceso de la resurrección. ¿Qué implica entender esta verdad de la cual estamos hablando? Significa que el cuerpo que muere y es enterrado debe ser y será resucitado dentro de los muertos. Y vamos a iniciar un debate que sé que a todos los está rondando. ¿Y entonces qué de la cremación? Pastor, usted está hablando de los que son enterrados, y entonces ¿qué de los que murieron con COVID? Tengo que ser honesto en este tema. Hay muchas discusiones respecto a cómo debería ser enterrado un creyente. Unos dicen que debe ser por un entierro tradicional, otros dicen que no debe valorarse como una posibilidad la cremación porque es una práctica que surgió de los griegos y tiene un origen pagano. Hay una realidad en la que nos debemos centrar. Los textos naturalmente nos hablan del ejercicio natural de enterrar a alguien, más por una práctica cultural propia donde se desarrolló la historia que por un mandato o por una prescripción. No vemos un texto explícito en la Escritura que ordene que solo hay una forma de sepultar a un individuo, ¿cierto? Pero hay un principio que debemos tener claro. Sea cual sea el desenlace de nuestra muerte, ¿qué hará el Señor con su poder? Resucitará ese cuerpo. Si alguna persona pudiera decir, no, pero es que definitivamente la cremación es pecado porque entonces no se va a poder tomar ese cuerpo para ser glorificado, ¿qué podemos decir de aquellos hermanos en la fe que mueren en un accidente aéreo y quedan totalmente calcinados? ¿O qué de aquellos hermanos que murieron siendo quemados vivos? Sea cual sea el final de este cuerpo presente, el Señor con poder, ¿qué hará? Lo tomará, y a los justos para gloria y a los injustos para condena. Es importante entonces entender que esta transformación final no será solo en lo espiritual, sino también ¿en qué? En lo físico. Algunas personas piensan en los nuevos cielos y en la nueva tierra como si fuéramos a caminar siendo espíritus. No, seremos cuerpos que son unidos al Espíritu. Cuando Jesús resucitó dentro de los muertos, esto significó que el sepulcro y los lienzos fueron vaciados del cuerpo que contenía. Así también, cuando Jesús llame a los muertos en el día de la resurrección, esta acción supondrá que aquellos que están en los sepulcros saldrán a resurrección. Así pues, podemos hablar de una continuidad y una discontinuidad del cuerpo. ¿Qué significa esto? Permítame explicarlo con esta analogía. La semilla de la cual habló el apóstol Pablo personifica muy bien esta continuidad y esta discontinuidad del cuerpo. Es el cuerpo físico entregado a la tierra como la semilla. El que brota como la planta sale de ella. La existencia de la planta significa que ya no hay una semilla enterrada en la tierra,
Pero esta planta hermosa y preciosa, ¿de dónde viene? De esa semilla que murió. Eso es lo que debemos entender respecto a nuestros cuerpos. Hay una continuidad en el sentido en que nuestros cuerpos son enterrados, ¿cierto? Y de ahí sale una semilla, será resucitado y será un cuerpo más glorioso, pero ¿sale de la nada? No, de ese primer cuerpo. Hay una mejora, hay una glorificación, pero también hay una continuidad de ese cuerpo presente. Siguiente diapositiva. ¿Qué significa entonces un cuerpo espiritual? Muchos malinterpretan el lenguaje del apóstol Pablo acerca de este asunto. La frase cuerpo celestial o espiritual para algunos parece significar ausencia de un cuerpo físico. Sin embargo, esa era una idea griega y platónica de la época y no es una idea que debe existir en la iglesia. Pablo ha descrito y describe en muchos pasajes a qué se refiere cuando habla de espiritual y celestial. Significa entonces que tendremos un cuerpo compuesto de espíritu. Más o menos entonces, ¿qué es lo que hay en la mente del apóstol Pablo? Observemos este comentario al respecto. Una de las dificultades aquí es que la expresión un cuerpo espiritual ha llevado a muchos a pensar que el cuerpo de resurrección será no físico. Espiritual se considera entonces contrario o en contraste con lo físico. Se puede demostrar fácilmente que esto no es así. El cuerpo de resurrección del creyente, como hemos visto, será como el cuerpo de resurrección de Cristo. Pero el cuerpo de resurrección de Cristo era ciertamente físico, se podía tocar y podía alimentarse. Aún más, el espiritual no describe aquello que es inmaterial o físico. Todavía sé que no hay claridad, pero miremos cómo Pablo lo expresa en la siguiente forma. Pero el hombre natural no percibe cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando Pablo está hablando de un hombre espiritual, está hablando de alguien que no tiene cuerpo, está hablando de alguien que es total, completa y plenamente dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces hablar de cuerpos celestiales no significa de seres incorpóreos, es decir, sin cuerpo. Más bien significa que esos cuerpos glorificados serán totalmente guiados por el Espíritu Santo de manera perfecta y de manera completa. Eso significa en la mente de Pablo un ser espiritual, un hombre espiritual, no es alguien ausente de cuerpo. No, será un cuerpo guiado completamente por el Espíritu Santo. Así que por favor, hermano, desde ya vaya desmontando varias ideas. Uno, si usted ha creído en Cristo, no será un espíritu que divagará saltando de nube en nube. Segundo, no estará sentado por toda la eternidad con un arpa sentado en una nube. Esas ideas no provienen de lo que enseña la Escritura. Ya tenemos entonces resurrección de ¿quiénes? Justos o injustos, uno para gloria y otros para condenación, ¿cierto? Recibirán cuerpos, los justos, nuevos cuerpos separados de sus viejos cuerpos. No, ese viejo cuerpo será ¿qué? Transformado de manera gloriosa y todos los justos serán hechos seres espirituales. ¿Qué significa seres espirituales? ¿Incorpóreos? No, con un cuerpo, pero un cuerpo ¿qué? Totalmente guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo no anhelar entonces ese día en el que ya no habrá una sola inclinación hacia el pecado,
en nosotros. Nuestra existencia futura será una existencia completa y totalmente gobernada por el Espíritu Santo. Habremos terminado para siempre con el pecado. Por eso el cuerpo de resurrección es llamado cuerpo espiritual. ¿Entiendes por qué una y otra vez oramos y decimos, Señor, ven pronto, queremos encontrarnos contigo? No es un acto de egoísmo. Es el sincero deseo de un corazón que no quiere pecar más contra su Salvador. ¿Por qué anhelamos este día? Porque nunca más existirá en nosotros el más mínimo deseo de pecar. Porque ese glorioso día solo habrá en nosotros un deseo: hacer todo lo que a Dios le es agradable por toda la eternidad. El cuerpo no es extinguido, es entonces ¿qué? Transformado. Es resucitado y ahora es incorruptible. Este cuerpo se viste de inmortalidad. Es decir, ya no habrá más muerte. Ya no habrá un cambio o una transformación en cuanto a si es perecedero o imperecedero. Dice, se viste de inmortalidad. Siguiente diapositivo. Aquí entonces la confesión afirma claramente que el cambio ocasionado por la resurrección será final y permanente. Estos cuerpos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Los cuerpos serán unidos a sus almas. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad, ¿cierto? El párrafo 2 de la confesión dice: esto será en el último día, y afirma que esto sucederá tanto en los justos como en los injustos. Esto en teología se conoce como la resurrección general. Y eso es lo que estamos tratando de enfatizar en esta mañana. La transformación de los santos vivos, la resurrección de los justos y la resurrección de los justos. Entonces, en el día final habrá una resurrección general. ¿De quiénes? Justos e injustos. ¿Y qué pasará con los que están vivos? No pueden resucitar porque están vivos. ¿Serán qué? Transformados, serán glorificados. También recibirán un cuerpo con las cualidades ya mencionadas, que luego miraremos en detalle. La cuestión entonces es que la doctrina de la resurrección general no cabe en la mente de los premilenialistas. Si el justo con el injusto será resucitado y juzgado en la segunda venida de Cristo, todos estos, uno para vida y otros para castigo eterno, entonces ¿quién quedará para poblar el milenio que supuestamente tendrá lugar durante los siguientes 1000 años? Los premilenialistas dicen que quedará un grupo de personas en los 1000 años siguientes que supuestamente serán evangelizadas y serán tomadas. Pero ¿y de dónde sacarán las personas si los vivos serán transformados en gloria? Y los vivos que no creyeron en Cristo, ¿a dónde serán arrojados? Al lago de fuego. Los muertos que murieron en injusticia, lago de fuego. Y los justos que murieron en justicia por la fe en Cristo, vida eterna. Entonces, ¿quién quedará? Nada de lo que hay permanecerá, mas serán hechos nuevos cielos y nueva tierra. Esto nos ayuda entonces a entender varias cosas. Hay unos beneficios para el justo y hay otros beneficios para el injusto, y unas consecuencias para el injusto. Aunque ambos serán resucitados, uno será para gloria
y el otro para el más terrible tormento. Permítame leer las palabras de Waldron sobre esto. Los amigos no creyentes no deberían pensar en la muerte como una escapatoria a la ira divina. Algunos dicen, bueno, cuando muera ya nos libraremos de tener que pensar en la ira de Dios. No, querido amigo, la muerte no te librará de la ira divina. Incluso la muerte no es un refugio ante Dios. Incluso desde allí, el brazo poderoso de la ira divina puede sacarlos y hacerlos presentar ante su terrible trono en el último día. Incluso si los hombres se hicieran volar en pedazos o se redujeran a cenizas, Dios reunirá los pedazos para que puedan arrastrar su cuerpo delante del gran trono blanco. No hay escapatoria del día de la ira, a menos que ese día nos tome con nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Permítame terminar con el siguiente cuadro. Siguiente diapositiva, hasta el cuadrito azul, porfa. ¿Cuál es el contraste entonces de esta resurrección general? La vida que todos tenemos, fruto del primer Adán, es una vida terrenal, con un alma viviente, con un cuerpo corruptible, sujeto a deshonra y debilidad. ¿Cómo será ese cuerpo vivificado por el segundo Adán? ¿Quién es el segundo Adán? Cristo. Ahora este cuerpo ya no será terrenal, sino celestial. Ya no es un alma viviente arrastrada por sus propios impulsos, sino guiada por el Espíritu Santo, totalmente espiritual. Este cuerpo que tenemos es corruptible, el cuerpo que recibiremos es incorruptible. Este cuerpo está sujeto a deshonra, el cuerpo que tendremos será en gloria. Este cuerpo está sujeto a debilidad, pero el cuerpo que recibiremos está sujeto al poder de Dios. Ya no habrá enfermedad, ya no habrán dolencias, ya no habrán tristezas, ya no habrá angustia, ya no habrá nada que dañe este nuevo cuerpo totalmente gobernado por el Espíritu Santo. Termino con estas palabras. Quizás lo más bendito de todo es que el nuevo cuerpo es la señal y el sello de aquella condición en la cual la comunión con Dios ha sido perfeccionada. El nuevo cuerpo está habitado, gobernado y fortalecido hasta el más alto grado por el Espíritu de Dios. Su unión con Dios en Cristo, su posesión del más alto favor divino es inalterable, inmutable e irreversible. Es un cuerpo espiritual y celestial con el cual gozaremos eternamente. Así pues, termino con esta invitación. Qué glorioso será para aquel que tiene puesta su fe en Cristo este temible día, pues no habrá razón para estar atemorizados, sino que habrá razones para disfrutar de gloria y bienaventuranza, porque por causa de nuestro glorioso Señor Jesucristo, este cuerpo mortal será transformado en uno inmortal que será guiado plena y perfectamente por el Espíritu Santo. Pero si tú aún no has puesto tu fe en Cristo, tienes todas las razones para temer este temible día, pues lo que recibirás será una terrible condena y recibirás un cuerpo diferente al que tienes, pero este cuerpo que recibirás será para ser atormentado perpetuamente. No tienes por qué esperar a lidiar con tan terrible tormento, pues la Escritura dice que el día de la salvación es hoy. Ve a Cristo para que puedas gozar de la gloria eterna
que Él tiene para los suyos. Señor, muchas gracias por enseñarnos esta importante doctrina de la resurrección general, de las implicaciones que tendrá sobre los justos y sobre los injustos, de lo que sucederá con aquellos que estemos en vida y podamos verte descender con poder en gloria. Ven pronto, Señor, que te estamos esperando. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos.